Muy buenos días para todos. Estamos hoy en la Lección Divina en este día 4 de mayo, después de haber celebrado el Día de la Santa Cruz. Pues en Latinoamérica se celebra la fiesta de los apóstoles Santiago y Felipe, Santiago el Menor. Vamos a tomar el texto que el Evangelio nos propone para esta gran fiesta de los apóstoles y entonces hacemos el primer momento de la lección de hoy, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 6 al 14. Nos dice el Evangelio: en aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieras a mí, conocerías también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. En verdad les digo, el que cree en mí también Él hará obras, las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primer momento, lectura del texto de hoy, fiesta de los apóstoles Santiago de Alfeo y Felipe. Texto tomado según San Juan, y el contexto de esta narración es: en la última cena están hablando, Tomás le hace una pregunta a Jesús y Jesús empieza respondiendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Volvamos hoy al texto, porque hay varios momentos muy importantes que están ahí narrados en todas estas letras que las hacemos en voz alta para que cobren vida y para que entendamos el mensaje principal, mensaje vigente siempre, pero que hoy es actual y que trae una meditación para nosotros. Por eso pasamos al segundo momento, la meditación del día. Hagamos una introducción a este día. Los apóstoles son las columnas fundamentales de la fe de la iglesia. Hoy en la primera lectura de la Eucaristía hay un texto muy bonito de Pablo a los Corintios, recordándole cómo él les dio el Evangelio, que Jesús vivió, murió, fue crucificado y fue sepultado y resucitó. Y se le apareció a Pedro, a los apóstoles, después a más de 500 hermanos reunidos, y a Santiago, y también a los otros, a muchos otros, entre ellos él, Pablo, el menor. Pues él dice una expresión fuerte ahí, sino porque Pablo había perseguido a los cristianos, pues y entonces era indigno pues de tan grande manifestación, pero Pablo pues lo reconoce que a él también se le apareció. Entonces a ellos fueron testigos muchos, no solo los 12, sino más de 500, de la existencia real de Jesús histórico, del Jesús que caminó, que vivió, que mostró las obras del Padre, que habló las enseñanzas de Dios, que vino como el enviado a cumplir la voluntad de Dios. Entonces es fundamental. La iglesia, decimos en el credo, creo que en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Tiene un fundamento de unos testigos reales, no inventados, ni uno solo que se inventó todo este cuento. No, muchos constataron a Jesús vivo en medio de ellos, predicando, haciendo el bien, diciendo la palabra de Dios, actuando con las obras de Dios. Y luego lo vieron resucitado, no muerto, resucitado. Supieron que murió en la cruz, pero resucitó como Él se los había dicho. Entonces el testimonio de la iglesia es apostólico. Y el testimonio apostólico es para que vayamos a todos y contemos la gran verdad de Jesús, que tomó la condición humana, se hizo igual a nosotros, menos en el pecado, y nos ha venido a traer la salvación. En ese contexto, pues Santiago y Felipe fueron dos de ellos. Santiago de Alfeo, toda la tradición coincide que se le dice el hermano del Señor, pero acordémonos que en el hebreo hermano muchas veces es primo hermano y pariente. Entonces Santiago aparece como un primo hermano de Jesús, hijo de Alfeo, hermano de San José. Otros lo vinculan por María, pero hay unas revelaciones privadas que nos hablan que Alfeo era esposo de María de Alfeo, o María de Cleofás, o Cleofás, son el mismo. Y esa María que aparece ahí es la esposa de este Alfeo, y son el papá y la mamá de Santiago apóstol y de Judas Tadeo apóstol, aparte de otro Simón y José que también mencionan en la Sagrada Escritura. Entonces ellos fueron el núcleo, la parentela cercana a Jesús, y se criaron con él.
tristemente los evangélicos no dan ese paso y no conocen esto, y entonces le ponen a María un montón de hijos. María no tuvo más hijos, seamos claros en eso. Respetemos a María, así los hubiera tenido no tenía problema, pero no tuvo más hijos. Son primos hermanos de Jesús, entre ellos soy Santiago el menor, porque el otro apóstol, Santiago el mayor, murió por manos de Herodes Agripa. Fue el primero de los apóstoles que dio la vida. Este Santiago tiene una particularidad, y fue el primer obispo de Jerusalén. Entonces tiene una grandeza muy resaltable en la iglesia, por eso Pablo lo menciona como los importantes. Cuando iba a Jerusalén se encontraba con Pedro, con Santiago y con Juan. Habla muchas veces de estos tres nombres, y Santiago como el hermano del Señor, con una prioridad allí en esta iglesia, seguramente por la intencionalidad de Jesús de que cuando vinieran muchos a conocer la doctrina de Jesús, pues sintieran a alguien cercano que había sido pariente de él hasta en la sangre, no hermano, sino primo hermano. Entonces ese Santiago dicen que murió en el año 62, el escritor judío Flavio Josefo narra que fue lapidado allí. Hay otras tradiciones de la muerte de él, en todo caso sufrió el martirio. Felipe, apóstol nacido en Betsaida, de la misma ciudad de Andrés y de Pedro, pues aparece como uno que sigue al Señor y que trae a otros. En otro caso va y busca a Bartolomé y le dice: mira, aquel de que habló Moisés y las escrituras lo hemos encontrado, hablando de Jesús como el Mesías. Bartolomé al principio duda, después Jesús y Bartolomé tienen un diálogo, y Bartolomé viene a Jesús porque Felipe se lo presentó. Bartolomé o Natanael es el mismo apóstol. Entonces Felipe aparece hoy uno como que trae a otros al conocimiento de Dios. Felipe, dice la tradición, que tuvo esposa, tuvo hijas, terminó dando la vida evangelizando en Frigia, en Turquía, después más en el norte y en el este de Europa, y allí también sufrió el martirio. Dos grandes apóstoles. Y entonces la palabra en este contexto pues presenta a Felipe, después de que Jesús le responde a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aparece Jesús ante una pregunta de Felipe que le dice: Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: hace tanto que estoy con ustedes, Felipe, y no me conoces. Quien me ve a mí ve al Padre. El Padre está en mí y yo en el Padre. Hoy entonces esta fiesta de los apóstoles nos ayuda a entender la unidad que hay entre el Hijo y el Padre. El enviado Jesucristo nos muestra al Padre, tienen la misma sustancia. La iglesia avanzó en él. Para Felipe seguramente sería difícil entender esto, pero la iglesia, avanzando en el dogma, en el año 300 dice que Jesús no es creado, es engendrado, es de la misma naturaleza del Padre, están unidos en la misma esencia, en la misma sustancia, son un único Dios, tres personas distintas. Pero entonces tal unidad entre el Padre y el Hijo que Jesús trata de darle a entender esto a Felipe, que esto nos ayude a profundizar en la unidad de Jesús como enviado del Padre, que cumple toda la voluntad del Padre, que está en el Padre y el Padre en el Hijo, y que son uno en el amor, y que nos venga a nosotros hoy a dar fuerza en el dogma, en quien creemos, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Pero sobre todo yo creo que nos quedemos con esto en la meditación: yo soy el camino, la verdad y la vida. Acuérdense ustedes, el yo soy que nos muestra Juan en varias oportunidades: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, nos decía ayer, yo soy el buen pastor también, pues en el contexto de ayer, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy es el nombre de Dios, Yahvé, y ahora dice camino, verdad y vida. Es camino, es el único camino. La vida es un peregrinar, y vamos peregrinando por el camino de Dios, y vamos en búsqueda de Dios. No nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, no nos detengamos en cosas que bueno, hay cosas humanas que traen ciertos detalles de profundizar, pero es que nuestro camino es Dios. La peregrinación es hacia Él, con los pies en la tierra, pero sabemos para dónde vamos, y María nos lleva de la mano en ese caminar y en ese peregrinar. No perdamos el norte, que es Jesús, y Él es el camino. Hay caminos con puertas amplias de perdición, y Él es el camino de puerta estrecha, de perseverancia, de búsqueda, de lucha. Ese es el camino, Jesús. Camino, verdad, no una de tantas, es la verdad. La ciencia nos enseña verdades y comprobadas que sobre la física, sobre cosas que son verdad, y vemos y coincidimos objetivamente que hay verdades. Pero hay una verdad que es fundamental y está por encima de todas, y es el que le da sentido a la vida de ustedes y a mi vida. La verdad: ¿por qué estoy? ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Él me ayuda a encontrar la verdad que hay de Dios en mí, el sentido de la vida. Y por último, pues vida, camino, verdad y vida. Ayer terminaba el Evangelio diciéndonos: y yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. No vida a medias, no vida como en oscuridad, no vida en sinsentido. Dios ha venido a darle el sentido completo a la vida, de gozo, de felicidad, de esfuerzo, aún en la cruz, aún en las dificultades que aparecen, aún en los esfuerzos de buscarlo a Él. Ahí está
dándole plenitud y gracia a esta existencia. Que los santos apóstoles hoy nos ayuden a eso, que esta palabra nos traiga la fuerza de unos que en algún momento fueron débiles, pero que después tomaron la fuerza de Dios y llevaron su nombre, camino, verdad y vida, Jesucristo, a todas las naciones. Sustentos de la iglesia, cimientos de la iglesia, nos ayuden hoy a entender esta palabra. Así sea. Tercer momento, oración. Señor Jesús, te pedimos en este día que nos des la fe de los apóstoles, la capacidad de ellos. Nos da alegría entender que ellos, aunque también fueron débiles, después se levantaron con la fuerza de tu espíritu y te siguieron y llevaron tu nombre a todas las naciones. Perdona también nuestra debilidad, nuestra fragilidad, y que como ellos seamos valientes, que llevemos tu nombre a todos, a todas las naciones, a todas las personas, que nos alegremos en ellos que te conocieron y creemos en el testimonio que ellos dan de ti. Permítenos hoy también ser testigos y nuevos enviados para que tu palabra se siga llegando al mundo entero. Amén. Y cuarto, yo los invito para que, si quieren, investiguen un poquito de la vida de estos dos apóstoles. Hay algunos escritos y algo sobre las tradiciones de ellos. A mí hay una obra que me encanta mucho, es una revelación privada. Eso no es dogma de fe, no. Dogma de fe es Dios y la palabra de Dios, y ahí está. Pero hay ciertas lecturas que le pueden ayudar a uno espirituales. A mí me gusta mucho una mística que se llama María Valtorta y la historia del hombre Dios. Y ahí se nos narran, leyendo una historia que es muy larga, pues un montón de detalles que comprendemos no solo de la vida de Jesús, sino de los apóstoles, de los parientes de Jesús, de todo este contexto para que entendamos más allá. Vuelvo y repito, no es palabra de Dios, la palabra de Dios es la Biblia. Pero hay lecturas espirituales que nos ayudan a profundizar, y ahí hay muchos elementos para conocer también la vida de los apóstoles. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz día lleno de Dios, del gozo, del amor y la plenitud de Él, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.